¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo la oportunidad con una mujer increíble porque no logras leer sus señales? ¿Conoces esa duda que se queda en la cabeza? ¿Está siendo solo simpática o hay algo más ahí? Hoy vamos a hablar sobre trucos simples, basados en la psicología femenina, que te van a ayudar a entender de una vez por todas si ella está interesada. Entender el lenguaje no dicho es una forma de sabiduría práctica. La atracción y el interés se expresan de maneras sutiles, y un hombre que se convierte en un observador atento gana una ventaja inmensa. No se trata de manipulación, sino de claridad, una virtud estoica que nos permite navegar en las interacciones humanas con más lucidez. Es a través de la observación calmada que separas la verdad de la ilusión. El primer truco es observar su lenguaje corporal. Si ella mantiene contacto visual prolongado, inclina su cuerpo en tu dirección y sonríe de forma genuina, esas son señales claras de interés. Un hombre estoico, a través de la atención plena, entrena su mente para observar estos detalles sin dejarse llevar por la emoción inmediata o por la ilusión, buscando la verdad de los hechos. El lenguaje corporal es la manifestación inconsciente de las emociones. Una mirada prolongada es una invitación silenciosa y la inclinación del cuerpo es una señal de que ella quiere disminuir la distancia física y emocional entre ustedes. Una sonrisa que ilumina los ojos es un reflejo directo de la alegría que tu presencia causa. Y es una señal de que su cerebro está respondiendo positivamente a tu presencia. El segundo truco es la prueba de la atención. Si ella se acuerda de cosas que dijiste días o semanas atrás. Cuando una mujer se interesa, guarda detalles sobre ti, desde pequeñas preferencias hasta historias que contaste. Esto muestra que eres lo suficientemente importante como para quedarte en su memoria. La atención es la forma más pura de inversión emocional. Si ella se acuerda de pequeños detalles, como tu café favorito, una broma que hiciste o un plan que mencionaste para el fin de semana, significa que su mente está ocupada con tu presencia incluso cuando no estás cerca. Esto demuestra que no eres solo otra cara más en la multitud, sino alguien que ocupa un espacio en su vida y que ella está construyendo una narrativa sobre ti. Otro truco es el toque sutil. Las mujeres que gustan de un hombre tienden a crear oportunidades para un contacto ligero en el brazo, en el hombro, o incluso ajustar algo en tu ropa. Estos gestos, aunque sean rápidos, indican que ella quiere crear proximidad física. El toque es un rompehielos silencioso, una forma de romper barreras. Es como una prueba sutil para ver tu reacción, tu receptividad. Un contacto ligero en el brazo, un contacto que dura un poco más, muestra que su subconsciente está buscando más proximidad, probando el límite de tu espacio personal. El cuarto truco involucra la competencia silenciosa. Si percibes que ella cambia el comportamiento cuando otra mujer se acerca a ti, eso es una señal de que siente la necesidad de reafirmar su espacio. Puede ser una postura más erguida, una mirada más intensa o una sonrisa más seductora. Este comportamiento, muchas veces inconsciente, es un reflejo del instinto de protección y de atracción. La competencia no es una señal de inseguridad de su parte, sino de valor de tu parte. Ella demuestra que eres un premio que no quiere ver en manos de otra persona. Es su cuerpo y su mente comunicándose para decir que tiene un interés exclusivo. Conclusión. Y si las señales no están ahí, el hombre de valor, con la lucidez estoica, sabe cuándo es hora de enfocar su energía en sí mismo y en sus propios propósitos. Preservar tu paz y dignidad es el mayor acto de respeto que puedes tener hacia ti mismo. El verdadero hombre de valor no se aferra a ilusiones, tiene el coraje de aceptar la realidad como es y la sabiduría de enfocar su energía solo en lo que es virtuoso y verdadero. Tu paz mental
no puede depender de la aprobación o el interés de otra persona. Eres el maestro de tu propio bienestar y tu búsqueda de claridad es un acto de autorrespeto. Por último, como decía Epicteto, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. La forma en que lidias con el rechazo, con la incertidumbre y con la necesidad de alejarte es lo que realmente define quién eres. Ser un hombre fuerte es tener la dignidad de mantener tu integridad, incluso cuando el resultado no era lo que esperabas. No te dejas afectar por un no, sino que usas esa experiencia como una herramienta para conocerte mejor. Aprende a observar con calma y a actuar con propósito. Sé el capitán de tu propio barco, navegando con claridad hacia tu bienestar. No tengas miedo de remar solo. El viaje de autoconocimiento y de construcción de un carácter fuerte es el único que realmente importa. Si este video te hizo sentido, comenta "Yo remo" aquí abajo y compártelo con un amigo. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.